Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Carolina Cruz. En el día de hoy les estaremos tratando sobre el tema de la iatrogenia y la ética en el quehacer psicológico, que es un tema muy importante a la hora de un psicólogo hacer nuestras terapias con nuestros pacientes, al igual de cómo saber cómo tratarlo y de cómo eh, poder establecer un rapport adecuado en cada situación. En sí, la iatrogenia es el efecto adverso o daños causados al paciente por una intervención profesional, incluso si no hay intervención de perjudicar. También está la ética profesional, que es el conjunto de principios y normas que orientan la práctica responsable de proteger el bienestar de los pacientes. Su importancia es que la psicología tiene un impacto profundo en el momento de las personas. La falta de ética puede causar perjuicios en los pacientes. Esto puede causar daños profundos, traumas, entre otras, porque existen diversos tipos de iatrogenia psicológicas, donde están, por ejemplo, las que son iatrogenia por intervención directa, que esta es cuando el diagnóstico es erróneo o la aplicación de técnica es inapropiada. Si yo como psicólogo le aplico una TR4 a una persona donde yo le tenía que aplicar un TIR, puede ser, por así decirlo, no quiere decir que esta sea la prueba que debería de aplicar. Esto puede decir que puede provocar una iatrogenia en el paciente. También está lo que es la iatrogenia por omisión, que esto quiere decir que no refiere al paciente cuando el caso excede de competencia del psicólogo. Muchas veces los psicólogos nos cohibimos de buscar ayuda, pero debemos saber que somos seres humanos y, por ejemplo, puede llegarme un paciente con un caso el cual yo no pueda tratar. Entonces, si ese paciente llegó y yo no lo puedo tratar, yo lo que debería de hacer es pedir ayuda a otro compañero, otro psicólogo, donde éste pueda tratar al paciente, porque por yo omitir cualquier parte de algo que yo no sepa que el paciente pueda tener, yo también le puedo causar una iatrogenia. También está la iatrogenia por transferencia o contratransferencia, que esta es donde el psicólogo proyecta sus emociones o no maneja adecuadamente lo del paciente. Si yo me encuentro en un mal estado personal o laboral con otro paciente, por ejemplo, quedé un poco confusa con algo de otro paciente y llegó mi paciente a mi terapia y yo como en sí decirlo, por las limitaciones, o sea, el contacto directo, me lleno de emociones. Esto puede ser que yo le transfiera mis emociones al paciente, o de igual forma el paciente puede transferir, o sea, yo me puedo poner en el lugar del paciente, puede ser que el paciente me transfiera a mí sus emociones. A eso se llama la iatrogenia por transferencia o contratransferencia, tanto yo como el paciente a mí. En los principios técnicos de psicología, la beneficencia y la no maleficencia es hacer el bien al paciente y evitar causar daños. Está la autonomía, que es respetar la capacidad de decisión del proceso individual del paciente. La justicia, que es garantizar un trato equitativo a todos los pacientes. Y la confidencialidad, que es proteger la privacidad de las informaciones del paciente. Se dice, bueno, no se dice, cuando un paciente, cuando nosotros los psicólogos interactuamos con un paciente, solamente eso es entre el paciente y yo. No puede haber una tercera persona a menos que haya una intervención, por ejemplo, de otro psicólogo, siempre y cuando el paciente lo autorice. Aquí les muestro un cuadro comparativo de los tipos de iatrogenia. Por ejemplo, con su definición, los ejemplos y cómo tratar de prevenirlo. Cuando la iatrogenia es por intervención directa, esto quiere decir, como antes les mencionamos, que es el daño causado por error de técnica.
o diagnóstico, porque también le puedo dar un diagnóstico que no corresponde. Por ejemplo, la terapia mal aplicada, sin respaldo científico, o sea, eso no tiene validez. Y una prevención sería supervisión y capacitación constante y revisión de las técnicas. Antes de yo, por eso, por ejemplo, las técnicas se dan en varias etapas. ¿Para qué? Para que en la primera yo pueda visualizar lo que el paciente tiene, lo que el paciente, el nivel de estado en el que el paciente se encuentra. Una segunda intervención, ya para yo ver el tipo de técnica que yo tendría que aplicarle al paciente, porque yo no puedo aplicarle una técnica a un paciente de ahora para ahorita, a menos que su caso se vea expresado claramente, o sea, que sea algo muy, por así decirlo, una depresión, por ejemplo, puede ser vista en una primera cita, pero no todas. O sea, que debemos de hacer varias sesiones para que podamos coordinar qué en sí el paciente, qué técnica deberíamos de aplicar. Está la iatrogenia por omisión, que es la falta de acción necesaria para proteger al paciente. Un ejemplo de esto es que no deriva un caso de riesgo suicida a un especialista. Aquí es cuando yo, si no me siento capacitada como psicóloga, debo de pedir ayuda a un compañero o a un colega o otra persona que sí yo sienta que tiene la capacidad. Sus prevenciones está la derivación de responsabilidad de trabajo e interdisciplinaria. No quiera ganarse los pesos rápido. Si usted no tiene la capacidad, no trate al paciente, porque eso puede causar problemas. También está la transferencia, la iatrogenia por transferencia o contratransferencia, que es el problema causado por emociones no manejadas en la relación del terapeuta. Este proyecta prejuicios personales en el paciente. Y esto se puede prevenir con supervisión y autoconciencia emocionales. Debemos saber y tener limitaciones de el paciente y yo. Yo no puedo hacer una cosa porque, déjame hacerlo, a un familiar, por ejemplo. Siempre nos ha dicho que desde que uno ha estudiado, que tratemos de evitar darle una terapia a un familiar. Porque al momento de que el familiar se exprese abiertamente, puede hacer que yo tenga una contratransferencia de emociones por los lazos sanguíneos que tenemos esa persona. Los tipos de prevenciones es la actualización profesional. Es la forma constante en técnicas y ética. Todos los días, los psicólogos somos como los médicos. Debemos de actualizar nuestra profesión todos los días. Leer, volver a leer técnicas para dar un mejor servicio. Está el autoconocimiento, que es reconocer límites y prejuicios personales. A eso lo mencionaba ahorita, que por ejemplo, si yo no tengo la capacidad como psicóloga de dar una terapia, por favor no darla. No la dé porque causa tipos de iatrogenia. También está lo que es supervisión, solicitar retroalimentación de colegas. Por ejemplo, podemos hacer si un caso está en un centro, ir a un centro donde pueda tener la comunicación, tenemos la comunicación clara, que es explicar los procesos terapéuticos del paciente, la derivación adecuada, que es conocer cuando otro profesional es más competente en el caso. A eso se le llama pedir ayuda. La iatrogenia y la ética en el quehacer psicológico nos recuerda que la responsabilidad inherente a nuestra profesión trabaja siempre para el bienestar del paciente, evitando daños y respetando su dignidad y autonomía. Evitar la iatrogenia implica estar atento a nuestras acciones o omisiones de manejo emocionales. En la relación terapéutica eso demanda un compromiso con la formación continua, la supervisión y la autorreflexión. La ética profesional es nuestra brújula orientándonos hacia la práctica basada en principios como el beneficio,
la justicia y la confidencialidad. Como psicólogos debemos recordar que cada intervención tiene su post de sanar o dañar. Por esto la clave está en causar con humildad y profesionalismo. Aquí le tengo una frase para culminar. Bueno, serían dos. La primera sería: la verdadera fortaleza del psicólogo está en su compromiso con el bienestar ético y emocional del paciente. La otra sería: ser psicólogo no solo es entender la mente, sino cuidar el corazón con ética y responsabilidad. No queramos ser psicólogos por serlo. Debemos saber lo que estamos haciendo. Muchas gracias, gracias por su atención. Quedo atenta a cualquier duda, cualquier pregunta. Muchas gracias.